Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente fantástico. Hoy tenemos en el tapete un tema que, sin lugar a dudas, promete generar una conversación apasionada y, por qué no decirlo, hasta cierta controversia. Algo que ha estado flotando en el éter de las redes sociales, capturando la atención y desatando una oleada de especulaciones entre los seguidores de una de las parejas más comentadas, o al menos, una de las duplas más seguidas del panorama mediático actual. Nos referimos, por supuesto, a la dupla conformada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído correctamente el título, y permítanme decirles que han llegado al epicentro de la noticia. Hoy vamos a diseccionar ese instante preciso que ha puesto a todo el mundo a teorizar y a debatir. Can Yaman se acerca para dar un beso cerca de Demet Özdemir y la reacción de ella es la chispa. ¿Qué diablos sucedió exactamente? Antes de zambullirnos de lleno en los entresijos de este momento y las múltiples capas de interpretación que podemos extraer, les extiendo una cordial invitación. Si todavía no han formado parte de nuestra creciente comunidad, dediquen un fugaz segundo a deslizar el dedo y a pulsar ese botón de suscribirse que ven justo debajo. No olviden también activar esa pequeña campanita de notificaciones para que se aseguren de estar al tanto de cada uno de nuestros vídeos. De esta manera garantizamos que no se les escape ni una sola pieza de información, especialmente cuando se trata de primicias tan jugosas y esperadas como esta. Sus me gusta y sus suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir brindándoles el contenido más fresco y entretenido. Así que sin más preámbulos nos adentramos en la pregunta que resuena con fuerza: ¿qué ha ocurrido exactamente entre Can Yaman y Demet Özdemir para que un gesto aparentemente simple desate tal vendaval de reacciones y comentarios? Para aquellos que quizás no están al tanto de los últimos movimientos en este fascinante universo, o para quienes deseen refrescar esa memoria colectiva, las imágenes que se han viralizado con una velocidad de vértigo muestran a Can y Demet en lo que parece ser un evento social, o quizás un encuentro más informal y espontáneo, donde se capta una interacción cargada de cercanía. En estas tomas específicas, Can Yaman parece realizar un movimiento que se asemeja a un beso dirigido hacia la zona de Demet. Y es precisamente la reacción de ella ante este gesto lo que ha encendido la mecha de esta tormenta de comentarios. Algunos espectadores describen su reacción como de absoluta sorpresa, otros la perciben como un indicio de incomodidad, e incluso hay quienes han ido más allá en sus interpretaciones, viendo en este cruce de miradas y gestos un trasfondo más profundo, un posible coqueteo insinuado o una tensión casi eléctrica palpable entre ambos. Es fundamental que recordemos como un pilar en este análisis la exitosa colaboración que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron en la aclamada serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en su traducción al español. Allí ambos dieron vida a los personajes centrales, Candibit y Sanemaiden, una pareja cuya química en pantalla se convirtió en un fenómeno. Esa conexión tan visceral y evidente entre sus personajes trascendió la pantalla, cautivando a millones de seguidores alrededor del globo terráqueo. Esta afinidad tan marcada, magnificada por la aparente buena sintonía que mantenían fuera de los sets de filmación, alimentó durante un considerable periodo de tiempo los rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. A pesar de que ambos han sido históricamente muy herméticos en cuanto a su vida privada, los fans, como detectives incansables, siempre han estado escrutando cada detalle y cada mínima señal. Ahora, volviendo de lleno a las imágenes que nos ocupan. Las tomas, como suele ser la norma en estos casos donde la velocidad y la espontaneidad priman, pueden ser inherentemente confusas. A veces un simple cambio en el ángulo de la cámara, la distancia a la que se encuentran los sujetos, o incluso la calidad de la iluminación presente, pueden llevarnos a interpretaciones que se desvían significativamente de la realidad. En este vídeo en particular, se observa a Can en una proximidad notable con Demet. Él parece inclinarse o realizar un movimiento que, sin lugar a dudas, podría ser interpretado como un beso dirigido específicamente hacia ella. La reacción de Demet, según lo que se visualiza en pantalla, consiste en una ligera separación, un movimiento casi imperceptible de su cabeza o una expresión facial que muchos han catalogado como de sorpresa genuina, o quizás como un intento sutil de mantener una distancia prudencial. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en realidad? Las posibilidades, como un abanico desplegado, son vastas y variadas. Podría tratarse de un gesto meramente amistoso, un beso fugaz en la mejilla que, debido a la forma en que la imagen fue capturada, adquiere una connotación mucho más íntima de lo que realmente fue. Es plausible pensar que Can estuviera saludando a otra persona situada justo detrás de Demet, y el movimiento capturado simplemente coincidió en un momento poco oportuno.
O tal vez, y es aquí donde la imaginación de los fans tiende a volar sin control, si existió un intento de un acercamiento más íntimo, y la reacción de Demet fue una clara señal de que en ese preciso instante no se sentía completamente cómoda con esa cercanía, o que su intención era mantener la interacción en un plano estrictamente profesional. Otra interpretación que cobra fuerza es que, dado el hecho de que ambos son figuras públicas reconocidas y que han sido objeto de rumores de relación en el pasado, Demet podría haber optado por reaccionar de esa manera específica para evitar cualquier tipo de malentendido futuro o simplemente para mantener una distancia prudente que no diera pie a alimentar aún más las especulaciones sobre su vínculo. Es un hecho que en ocasiones, las personalidades públicas deben ejercer una cautela extrema en sus interacciones para no ser malinterpretadas, ya sea por la prensa ávida de titulares o por sus legiones de seguidores. Hemos sido testigos, a través de los comentarios vertidos en las redes sociales y en los foros dedicados a ambos actores, de un abanico extraordinariamente amplio de opiniones y puntos de vista. Algunos, fieles a su admiración, defienden apasionadamente a Khan, argumentando que es un hombre naturalmente apasionado y que no hay absolutamente nada de malo en un gesto cariñoso entre amigos. Otros, en cambio, critican su comportamiento sugiriendo que pudo haber sido, en el mejor de los casos, inapropiado, o en el peor, una falta de respeto hacia Demet, especialmente si ella no anticipaba ese gesto o, más importante aún, no lo deseaba. Y luego están aquellos que con una perspicacia característica, ven en la reacción de Demet la confirmación tácita de que a pesar de la aparente distancia, existe una química latente, un interés mutuo que se manifiesta de formas sutiles y complejas. En este punto es de vital importancia recordar que lo que observamos en el vasto universo de las redes sociales no es más que una ínfima fracción de la realidad completa. Las interpretaciones, por naturaleza, tienden a ser profundamente subjetivas. Con una frecuencia alarmante, los fragmentos de vídeo o las fotografías se presentan descontextualizados, y aquello que a primera vista parece ser evidente y contundente en realidad puede tener una explicación mucho más simple y mundana. Demet Özdemir, además de ser una artista talentosa y reconocida, es ante todo una persona con sus propios límites, sus propias necesidades y su propia vida privada. Profundicemos un poco más en el análisis de la reacción de Demet. Si observamos las imágenes con la atención que el detalle merece, notaremos que parece desviar la mirada justo en el instante previo a que el movimiento de Khan se complete. Su expresión facial resulta difícil de descifrar con total certeza, podría ser una genuina sorpresa, pero también podría ser el reflejo de una incomodidad leve y pasajera, o incluso una estrategia para evitar la presencia omnipresente de las cámaras. Si se hubiera tratado de un beso no deseado o francamente incómodo, es muy probable que su reacción hubiera sido mucho más explícita, quizás un retroceso más marcado, un gesto de repulsión o una expresión de claro desagrado. Sin embargo, la sutileza de su movimiento es precisamente lo que ha alimentado tantas y tan diversas elucubraciones. Podríamos considerar también el contexto en el que se produjo este encuentro. Estaban rodeados de un nutrido grupo de personas. Había amigos comunes presentes que pudieran haber moderado la situación. ¿Se encontraban bajo la influencia de alguna bebida que pudiera haber afectado su espontaneidad? Estos factores, aunque no los conocemos con la precisión deseada, sin duda pueden influir en el comportamiento y la naturalidad de las personas en situaciones sociales. Lo que resulta innegable es que, independientemente de la verdadera naturaleza de esta interacción, este momento ha servido como un catalizador para reavivar la llama de la nostalgia por su icónico trabajo conjunto en Nerkencicus, y al mismo tiempo, para mantener a sus legiones de seguidores en un estado de expectativa constante. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que brillan con luz propia en sus respectivas carreras, y cualquier aspecto relacionado con su relación, ya sea profesional o personal, invariablemente genera un interés desmedido. Para concluir nuestro extenso análisis de hoy, hemos desgranado la situación del supuesto beso de Can Yaman cerca de Demet Özdemir y la enigmática reacción de ella. Hemos explorado un abanico de interpretaciones, desde un simple gesto de amistad hasta un momento de tensión palpable o incomodidad, pasando por la hipótesis de que Demet buscaba evitar malentendidos. Hemos traído a la memoria la extraordinaria química que compartieron en Nerkencicus, y cómo la atención de los fans siempre ha estado fijada en su relación. Lo que emerge con claridad es que, como ocurre con la gran mayoría de las interacciones entre celebridades, la verdad detrás de estos eventos puede ser mucho más simple de lo que aparenta, o quizás sencillamente pertenece a su esfera privada. Lo verdaderamente importante es recordar que lo que vemos son solo fragmentos de una realidad más compleja, y que debemos proceder con cautela antes de llegar a conclusiones definitivas.
Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, dispuestos a desmenuzar conmigo este curioso y especulativo suceso. Ahora, la pregunta clave es para ustedes, ¿cuál es su veredicto? ¿Creen que hubo algo más allá de un simple saludo o un gesto amistoso? ¿O consideran que fue una interpretación exagerada de los hechos, producto de la fiebre de las redes sociales? Me encantaría sumergirme en sus opiniones y leer sus reflexiones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo lo que piensan. Siempre es fascinante leer sus puntos de vista y propiciar un debate constructivo y enriquecedor. Y si han disfrutado de este análisis y les ha parecido interesante, no olviden, por favor, dedicarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Esto nos da un impulso tremendo para seguir creando contenido cautivador y mantener viva esta vibrante comunidad. Nos despedimos hasta nuestro próximo vídeo. Hasta muy pronto.